Hola chicos de nuevo. Bueno, mirad, hoy os traigo un vídeo muy cortito, donde os voy a seguir profundizando un poco más en la Primera Guerra Mundial y donde os voy a hablar de la economía y de la sociedad durante esta Primera Guerra Mundial. Vamos a ver, mirad. Ya sabéis que ya os he dicho en más de una ocasión, y soy un cansino, que la Primera Guerra Mundial supuso un cambio en la forma de luchar y significó un antes y un después en el mundo bélico. Porque fue una guerra brutal que no solo fue dura en el campo de batalla, sino que fue dura en todos los países que se metieron, que se involucraron de una forma u otra en este primer conflicto bélico, ¿vale? Y también tenemos que ver que en las guerras antiguamente, evidentemente sí que trastocaban un poco la economía y la sociedad de los países, pero normalmente los países vivían relativamente tranquilos porque quien estaba luchando era el ejército, ¿vale? Entonces, bueno, pues muchas veces había guerras, pero no las sentían en sus carnes como pudieron sentir las guerras del siglo XX, ¿vale? ¿Por qué? Mira, primero es porque evidentemente muchísimas ciudades se vieron afectadas por el conflicto bélico, fueron bombardeadas, fueron asediadas, fueron destruidas, fueron quemadas, esto en la Primera Guerra Mundial, es decir, entonces la población civil se vio amenazada por el conflicto bélico. Pero es que además, como la guerra supuso un gran cambio, una gran inversión económica, y los países, la guerra se hizo larguísima, los países no les servía con lo que tenían preparado previamente para la guerra, no les servía con los soldados que tenían, no les servía con las armas que tenían, no les servía con el sistema económico que tenían. Pronto se dieron cuenta, cuando surgió la guerra de trincheras, se dieron cuenta de que la guerra iba a ser muy larga, por lo tanto tuvieron que cambiar su concepto económico y social, y por eso hay una cosa, o un apartado que se llama la economía de guerra. La economía de guerra es simplemente que los países tuvieron que centrar la inmensa mayoría de sus recursos económicos en la guerra, pero en la guerra, en todo lo que va relacionado con la guerra. Es decir, si hacía falta alimento, el primer alimento iba al frente de batalla, ¿de acuerdo? Y ya después se alimentaba la población civil que estuviera en la ciudad. Y ahora mismo lo importante es el conflicto bélico, la guerra. Todo se centra en la guerra. Por ejemplo, todo el sector industrial, que en este momento ya sabéis que está en ebullición absoluta con la segunda revolución industrial, todo el sector industrial se centra en la guerra mundial. Es decir, hay que hacer armamento, hay que hacer armas, hay que hacer uniformes, hay que hacer tanques, hay que hacer barcos, hay que hacer aviones, todo lo que haya que hacer, sobre todo reservas de munición. Toda la industria ahora mismo se va a centrar en eso. Evidentemente no hace falta que los alemanes hagan coches ahora. ¿Quién va a comprarse un coche ahora? Por lo tanto, toda la industria automovilística, por ejemplo, frena, se pueden hacer armamento, ¿de acuerdo? La producción agrícola se ve afectada muchísimo, por diferentes motivos. Primero, porque parte de la producción se tiene que ir al frente. Después, muchos campesinos tienen que dejar su puesto de trabajo porque hacen falta soldados, y muchos campesinos se van al frente de batalla. Por lo tanto, se produce un descenso importantísimo en lo que es la producción agrícola. ¿Y esto qué provoca? Pues un aumento brutal del precio de los productos básicos, ¿de acuerdo? Mirad si se produce un aumento de los precios y el descenso en los productos, que los gobiernos tienen que establecer las cantidades de racionamiento, es decir, que a cada persona le corresponda una cantidad. Los productos son intervenidos, los productos básicos, por ejemplo, los productos alimentarios, por ejemplo, las verduras, el pan, son intervenidos, ¿de acuerdo? Son intervenidos por los gobiernos para controlar la venta de esos productos. ¿Por qué? Porque no había suficientes para todos. Y luego, al mismo tiempo, pues evidentemente se crea un mercado negro, que es donde se van a vender productos de estos pues de forma clandestina, ¿de acuerdo? Vale, entonces estamos hablando de que todo esto va a afectar a la sociedad. A la sociedad ya no solo es que vayan a ser bombardeados y vayan a sufrir los avatares de la guerra, sino que el día a día se va a ver totalmente modificado. Por ejemplo, la gente joven, ¿a dónde iba? Al frente. ¿Dónde hacía falta gente ahora? En el frente. Por lo tanto, te vas al frente a luchar. ¿Qué ocurre? Que a muchas mujeres les cambió el concepto. Muchas mujeres tuvieron que dejar sus casas para ponerse a trabajar. ¿Por qué? Porque las fábricas tenían que seguir produciendo, en este caso armamento, y tuvieron que ponerse a trabajar en esas fábricas que se habían quedado vacías. Tuvieron que hacer armamento, tuvieron que hacer munición, tuvieron que hacer barcos. Las mujeres se incorporaron de una forma brutal al mercado de trabajo, pero ya no solo a las fábricas, sino también a las oficinas, al transporte. Es decir, las mujeres tuvieron que sustituir, que hasta esta época la sociedad era súper machista en cuanto al mundo laboral, tuvieron que sustituir al hombre. Por lo tanto, la guerra mundial modificó la estructura social también de los países, por no deciros que socialmente todos los países involucrados pararon, es decir, su ocio, todo paró. Es decir, estaban en guerra durante 4 años. La verdad es que tuvo que ser bastante dramático. Bueno, hoy ya os he prometido que era un vídeo corto y aquí lo tenéis. Venga, chao y nos vemos pronto.